Cordial saludo para todos nuestros amigos agricultores. Les saluda Paola Muñoz Fernández, la voz del campo. Bienvenidos a Café Caliente, el espacio donde conversamos con el campo, con la ciencia y con el corazón. Hoy hablaremos de un tema clave para garantizar la productividad y la sostenibilidad de nuestros cultivos, amigos oyentes, el análisis de suelo. ¿Sabían ustedes, oyentes, que el suelo también nos habla y que el análisis de suelo es la manera de poder escucharlo? Para entender un poco mejor este tema, tenemos a dos invitadas ingenieras extensionistas que trabajan el día a día en el campo con agricultores, los protagonistas, la ingeniera Ángela María Elvira y la ingeniera Sandra Milena Mora. Y también están con nosotros dos invitados agricultores de la zona que son muy empoderados y que nos van a contar sus experiencias, el caballero Aileisi López y el caballero Johnny Javier Cano, con quienes compartiremos este importante espacio de conocimiento y ciencia. Sean todos bienvenidos. Y para empezar este importante espacio radial donde hablaremos de la importancia de los análisis de suelo, para arrancar con nuestro tema del día, queremos hacerle unas preguntas a nuestras ingenieras y nuestros agricultores. Empecemos con la ingeniera Ángela Elvira. Ingeniera, muchos agricultores han escuchado sobre el análisis de suelo, pero no todos saben realmente qué es. ¿Podría usted explicarnos de manera sencilla qué significa hacer un análisis de suelo? Creo que sí, Paola. El análisis de suelo nos va a permitir determinar la composición que tienen los suelos. Nos va a permitir conocer la capacidad de intercambio catiónico, el pH que tiene el suelo, la materia orgánica que tienen estos. Nos va a permitir saber qué nutrientes tienen, cuáles le hace falta, cuáles están fijados. Y es de suma importancia también conocer el aluminio que tiene nuestra finca, también la capacidad calcio-magnesio. En base a esto, ya podemos hacer un plan de fertilización adecuado y acorde al cultivo que tengan nuestros productores. Ingeniera Ángela, ese es un importantísimo aporte el que nos ha hecho. Ingeniera Sandra, es decir, que el análisis de suelo es como una guía para nuestros agricultores. ¿Sin análisis de suelo estamos fertilizando nuestros cultivos a ciegas? Exactamente, Paola, cada finca es diferente. Incluso dentro del mismo lote existen variaciones. El análisis de suelo es como una radiografía del suelo, podríamos decirlo. Con él podemos identificar características muy importantes químicas como el pH, también el contenido de materia orgánica, el contenido de elementos esenciales como los elementos mayores, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, elementos secundarios como el calcio, el magnesio, el azufre y los microelementos que muchas veces son olvidados por los productores a la hora de aplicar como comúnmente lo hace. Con ello evitamos aplicar de más, incluso aplicar muy poco fertilizante y poder lograr un balance real en los planes de fertilización. Amigos oyentes de este su programa Café Caliente, hoy en nuestro programa nos acompañan dos agricultores que nos compartirán sus experiencias. Don Aileisi, bienvenido a su programa Café Caliente. Muy buenos días para ti, señora Paola, y para el señor Joyner. Igualmente para las ingenieras Sandra y Ángela. Agradezco la invitación que me han hecho a este importante espacio radial y aprovecho para saludar a mis vecinos de la vereda del Coral que se me están escuchando. Muchas gracias por la invitación y espero poder aportar mucho a los amigos oyentes que son agricultores como yo. Don Aileisi, siéntase como en su casa. Caballero, las ingenieras Sandra y la ingeniera Ángela nos comentaron de qué se tratan los análisis de suelo y también para qué sirven. Con su experiencia y en la práctica, ¿qué cambia cuando se empieza a trabajar en la finca con análisis de suelo? Cuéntenos. Bueno, Paola, yo antes aplicaba fertilizantes al ojo, como decimos en el campo, pero desde que hice el primer análisis, con el acompañamiento de las ingenieras, vi diferencia. El suelo estaba muy ácido y pobre en calcio, entonces ajustamos el pH con aplicación de enmiendas. Esta práctica se adoptó después de los resultados. También aplicamos materia orgánica y cambiamos la dosis de fertilizante. Ahora ajustamos el plan nutricional con la dosificación que nos dan por medio de los resultados y hacemos aplicación fraccionadas. Al año siguiente en el cultivo se notaba más verde, con más flores y mejor llenado de grano. Hoy produzco más y gasto menos porque fertilizo con base de datos.
no en costumbres y lo que mis papás y mis abuelos me dijeron. Yo sé que el suelo no es el mismo de antes y nosotros como agricultores nos hemos encargado de deteriorarlo. Por eso no podemos aplicar las mismas prácticas que realizaban nuestros ancestros. Debemos innovar con la tecnología y mejorar nuestras prácticas para ser más productivos y naturalmente cuidar nuestro planeta por medio de la sostenibilidad. Qué buen testimonio el suyo, caballero Alexis. Eso demuestra que la información también es una herramienta poderosa en el trabajo. Y pues también tenemos a nuestro invitado especial, el caballero Joyner. ¿Alguna vez usted ha realizado algún análisis de suelo en su finca? Paola, yo no lo he hecho, pero sí he notado que últimamente mi cultivo de café ya no produce igual, que dentro del lote hay unas plantas amarillas y otras que se han secado, y que a pesar que aplico el mismo abono, no noto las mejoras. Y sí, las ingenieras me han hablado acerca del análisis de suelo, y he visto que algunos vecinos ya lo han realizado, pero no han visto las mejoras dentro de su cultivo. Entonces nacieron mis dudas. Ahora ya, con el testimonio del compañero Alexis, voy a arriesgarme a hacer el análisis de suelo a ver cómo me va. Exactamente, caballero Junior. Lo que describe usted es muy común. Cuando no conocemos el suelo, aplicamos nutrientes sin saber si la planta realmente los puede tomar o los requiere, o el cultivo si requiere estos nutrientes. Un suelo degradado sin análisis de suelo puede tener nutrientes bloqueados, puede tener contenidos de aluminio muy altos, contenidos como el hierro también muy altos, un pH desbalanceado, un pH ácido que naturalmente los cultivos no van a poder desarrollarse de manera adecuada. Ahí es donde el análisis de suelo nos da la ruta a seguir para recuperar esa productividad que se ha perdido a lo largo de los años. Ingenieras, hay un punto en el que a veces se pasa por alto el tipo del suelo, la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué tan importante es conocer eso para planificar una fertilización eficiente para que nuestros oyentes lo aprendan y también lo apliquen en sus fincas? Claro que sí, Paola, es de suma importancia. La capacidad de intercambio catiónico básicamente se trata en la capacidad que tiene el suelo para retener ciertos elementos, ya sea por almacenamiento propio o luego de un plan de fertilización. Una buena fuente de materia orgánica es excelente porque nos aumenta la capacidad de intercambio catiónico en el suelo. Por eso es de suma importancia agregarlos en nuestro plan de fertilización. También podemos utilizar humus líquido. Dentro de la materia orgánica que vayamos a aplicar es importante que esté libre de patógenos y metales pesados. Y ahí es donde cobra sentido que el agricultor vea el análisis de suelo no como un gasto, sino como una inversión, porque cada resultado que interpretamos correctamente se traduce en ahorro, en sostenibilidad y también en productividad. Bueno, y para cerrar nuestro programa Café Caliente, queremos escuchar una frase corta de cada uno de nuestros invitados. ¿Qué mensaje le darían a los caficultores que aún no han realizado el análisis de suelo? Ingeniera Ángela, cuéntenos. El análisis de suelo es el punto de partida para una agricultura responsable, para que su cultivo sea sostenible a lo largo del tiempo. Ingeniera Sandra, y usted, déjenos un mensaje final para nuestros oyentes de este su programa Café Caliente. Bueno, mi consejo y para todos los oyentes es que no hay receta universal. Cada finca tiene su historia, tiene su clima, su suelo y también su manejo. El análisis de suelo es como una brújula, podría identificarla o bueno, caracterizarla de esta manera porque es como una guía para hacer el plan de trabajo con nuestros agricultores y poderlos guiar hacia una productividad rentable y sostenible a lo largo de los años. Ingenieras, qué valiosos sus aportes y para nuestros amigos invitados, don Alexis, ¿qué mensaje le daría a los caficultores que aún no han hecho el análisis de suelo en sus fincas? Mi mensaje es que vale la pena. Desde que produzco más con menos. Hoy no trabajo por intuición, trabajo con conocimiento. Ya dejé de implementar la agricultura convencional. Ahora estoy implementando la agricultura con las nuevas adopciones de tecnología.
Y usted, caballero Jonier, ahora sí se va convencido de que realizar el análisis de suelo es muy importante. Pues le voy a decir la verdad, Paula. Yo venía convencido que eso del análisis de suelo era puro papeleo, que con solo ver el campo era más que suficiente. Pero ahora me doy de cuenta de que no es así, que el suelo tiene su propio lenguaje y que nosotros no lo comprendemos si no lo escuchamos con la ayuda de la ciencia. Nosotros nos preocupamos por abonar más, producir más y ver las plantas bonitas, y nos olvidamos de dónde viene todo, que es del suelo. Después de haber escuchado a las ingenieras y al compañero Alexis, entendemos que de cada grano de tierra, detrás de cada grano de tierra hay una historia, y que ahí es donde está la raíz de la productividad. Y sí, ahora sí me voy convencido, Paola. Ya sé cuál es mi primera tarea, hacer el análisis de suelo, porque he comprendido que al suelo hay que escucharlo y hay que comprenderlo, y que si lo tratamos bien, él nos responde con gratitud, con vida y con muchas más cosechas. Y con estas palabras nos despedimos, amigos oyentes. Recuerden, el análisis de suelo no es un papel, es la voz del suelo diciéndonos qué necesita. Escucharla es el primer paso para que su cultivo sea sano, rentable y sobre todo sostenible. Les habló Paola Muñoz Fernández y esto fue Café Caliente, el espacio donde compartimos conocimiento con el campo y donde siempre se toma una buena taza de café caliente. Nos escuchamos en la próxima emisión.